Dani, ¿qué tal? Buenos Buen días, día. gracias por venir. Tal cual vos lo comentás. 2 segundos comento un poquito el preludio de esto porque si no por ahí no se entiende la realidad. Nosotros desde que asumimos, la idea fue mantener el Hospital de la Falda, que es municipal, mantenerlo en funcionamiento como si fuera regional, porque el 50% de la gente que asiste al hospital es de localidades vecinas. En ese contexto se entiende que es un esfuerzo importante porque no abunda, digamos, los recursos. Pero se mantuvo desde el punto de vista de una decisión de seguir con el hospital funcionando como venía funcionando históricamente. Siempre, todos los meses, a punto de partida de tener que pagar sueldo, siempre hay dificultades. No todo el mundo cobra en el mismo momento, porque de acuerdo a cómo va entrando la plata, se va pagando. Pero en general hay una estructura de pago que generalmente se mantiene a 30 días. Pero siempre hubo dificultad. No ha sobrado la plata, por decirlo de alguna manera, porque el gasto en salud es importante, porque la estructura que tiene el hospital para poder albergar y atender la cantidad de gente que viene al hospital es lo mínimo que podemos tener. Está Se bien, y llama, la variable económica en esto, doctor, del ingreso o el aporte provincial para ese hospital siempre ha sido diferente al gasto que tiene el mismo, ¿no? en términos de los recursos de la municipalidad sumado al recurso que viene de provincia, siempre ha sido insuficiente para poder mantener el hospital en funciones, como te digo, regionales, por decirlo de alguna manera, no solamente de la falda. El punto es que a ese problema, que bueno, lo veníamos sorteando, habíamos tenido un bache, yo recuerdo hacía muy poquito que había entrado, que fue con el tema de la pandemia, porque obviamente no entraba un solo recurso al municipio. Fuimos a provincia para tratar de mantener funciones mínimas en el hospital, porque se habían bajado inclusive contratos. Nos dieron un recurso como para 3 meses poder solventar los gastos básicos, digamos, y de ahí se pudo salir y bueno, después se fueron incrementando de nuevo los servicios hasta mantener lo que históricamente se mantuvo. Como te digo, veníamos con dificultades, pero se venía pagando. El punto es que a partir de febrero, hablando de todo aumenta y en recursos de salud también. Los insumos, los gastos operativos, los traslados, los médicos de guardia, sus sueldos, con un incremento en lo que ingresa mucho menor de lo que debería ser en relación a la inflación. Lo que pasó a partir de febrero es que sobre que era poco, encima vino menos. Y ahí se nos complicó. Ahí es donde tenemos el punto de partida de esta situación, donde comenzó por falta de pago, ¿no es cierto? Quedó sin funciones la parte de anestesiología. Por ende, al no tener cirugía, definimos el tema de obstetricia, hacer derivación directamente al domingo Funes o donde fuera necesario, porque obviamente para hacer obstetricia, tenés que tener quirófano ante la eventualidad, por más que sea un parto normal, digamos, y sin complicaciones, pero potencialmente en el proceso del parto puede llegar a aparecer algún tipo de complicación y necesita el quirófano. Entonces, por una cuestión de seguridad, referimos directamente que las embarazadas que estén a término o estén en trabajo, lo que fuera, se deriva. Obviamente vuelvo un poco y te comentaba esto al principio, porque no es una decisión que uno haya tomado de decir, bueno, ya esto no, se habló con la provincia, se va a trabajar de otra manera. Hay un antecedente, sino que fue, bueno, por este tema puntualmente que te comentaba. Sí hay un antecedente que en realidad nunca se puso, nunca fue efectivo. Yo lo comentaba el otro día, hace unos más o menos 2 años y medio, hubo una reunión en el Funes con todos los secretarios de salud del Valle de Punilla, porque la política era cualquier lugar que hiciera obstetricia, pero tuviera menos de 1000 partos al año, debían dejar de hacerlo, de cesar la función,
tiene una lógica eso en términos de morbimortalidad, tanto de la embarazada como del bebé naciente, porque si vos tenés una complicación en un parto y estás en un centro de alta complejidad, siempre hay más posibilidades de hacer eficiente resolver el problema. En ese contexto tenía una lógica que inclusive se hace en muchos lugares. Recuerdo, yo pregunté, le digo, el Funes, hasta donde yo sé, no tiene la capacidad de poder hacer todos los partos de todo el Valle de Punilla. Esa es la realidad, que es lo que vimos en la pandemia. Inclusive nos invitaron a que vayamos a ver el servicio. Había 4 camas nada más. Nos dijeron, por favor, háganse cargo de todo lo posible porque estamos afectados con el tema de COVID. Y esto fue un poco tiempo después, o sea, en realidad no debía haber modificado mucho. Bueno, al final concretamente eso no se produjo, pero eso ya venía desde la provincia, digamos, con una perspectiva de cómo trabajar ese tema. ¿La falda por cantidad ingresaría en ese cupo? Sí, porque nosotros en el mejor caso podemos llegar a tener 250 partos al año, o sea, un cuarto de ese número. Pero digo, no fue esa la situación. Comento porque obviamente en políticas públicas, en este caso de salud, se van manejando distintas y uno se atañe a lo que el ente superior, digamos, te defina. Eso quedó inconcluso, seguramente por falta de operatividad del Funes y alguna otra cosa, pero no tiene eso igual que ver, te digo, con lo que pasó acá. Acá puntualmente fue una cuestión de costo operativo y bueno, tenemos que ir resolviendo de acuerdo a cómo van surgiendo las situaciones. Nosotros tuvimos una reunión con el intendente el lunes de la semana pasada, con la gente del ministerio, planteamos absolutamente todo el proceso y el problema. Algunas definiciones se dieron, pero quedó en carpeta para hablarlo con gobierno. Bueno, ahora el miércoles a la tarde tenemos reunión ya con gobierno de la provincia, va a ir el intendente, voy a ir, y va a ir Lucas Biotto, el director del hospital. A partir de ahí un poco se verá cómo sigue esto, pero la realidad hasta ahora es lo que vos me estabas preguntando, sí. En medio de todo esto, el anuncio del gobierno de la provincia de Córdoba, se regionaliza un hospital en Villa Carlos Paz. Me sorprendió la noticia esta mañana que me mandaron porque el lunes de la semana pasada, hablando con autoridades, nos habían dicho que no, por 8 años no iba a haber ninguna modificación. De hecho, yo varias veces en reuniones con la provincia pregunté qué posibilidades había de resolver el tema de la regionalización del hospital, básicamente por una cuestión de recursos, porque lo tenemos armado para que funcione así. No se va a regionalizar, eso tienen que arreglarlo con los intendentes vecinos, tu intendente. Bueno, esa fue un poco la respuesta. Me sorprendió hoy porque el otro día nos dijeron 8 años y ahora sale en una nota de que en principio van a hacer un hospital regional en Carlos Paz. De todas maneras, eso es un proyecto. Nosotros tenemos que resolver hoy la situación. Está bien, pero hago referencia a esto, doctor, porque sí, indudablemente sería una importante ayuda, no sé si la solución definitiva, pero que vuelva a ser regional. Suponiendo el caso que haya un hospital en Carlos Paz y sea regional y atienda a toda la zona del corredor centro y norte, obviamente sería una ayuda. Pero me refiero a la falda, si la falda volviese a ser regional. No, por supuesto, sí. Te insisto en esto, Dani, nosotros tenemos armada la funcionalidad del hospital para eso. De hecho, tenemos 2 médicos clínicos de guardia 24 horas, 2 médicos pediatras 24 horas, un obstetra 24 horas. Lo de pediatría siempre lo resalto porque somos el único lugar en el centro y norte de Valle Punilla que atendemos pediatría 24 horas. Viene gente de todos lados, viene gente con mutual, sin mutual, porque a determinada hora no se consigue pediatra y terminan yendo al hospital. Sumado a todo el resto, todo lo que es el staff de consultorio externo, todo lo que se sigue manteniendo laboratorio y radiología 24 horas, que eso lo pusimos en la época de la pandemia porque eran guardias pasivas. O sea, mantenemos el status quo de la funcionalidad que
hemos logrado y un esfuerzo. Está bien, pero sobre la espalda de prácticamente la ciudad de La Falda nada más. Exactamente, y te decía, quiero destacar porque la verdad que vienen los sueldos atrasados y todo el personal está poniéndole lo mejor de sí para poder seguir asistiendo y trabajando y manteniendo sus horas de trabajo, y eso realmente es para destacar. Pero bueno, obviamente tenemos que, estamos replanteando y tenemos que ver a ver qué respuestas tenemos desde la provincia, porque en estas condiciones, ingresando menos dinero para poder solventar los gastos, es dificilísimo poder mantener esta estructura que tenemos armada, que si vos me preguntás a mí, primero que en los hechos lo demostramos que lo tenemos, no hemos modificado nada para que siga comportándose como un hospital regional. Y desde el punto de vista de mi intelecto y desde el sentido común, creo que el lugar que tiene en el Hospital de la Falda es estratégico para poder resolver cosas sin irnos a mayores complejidades, ¿no? Se llame tomografía, se llame terapia intensiva, no, pero con lo que tiene el hospital puede resolver un montón de cosas que le vienen en beneficio, ¿no? Obviamente a la provincia a través del Hospital Domingo Funes. Hay mejores accesos en los últimos años, también hacia el Funes, hacia la ciudad de Córdoba, pero me parece que el hospital, creo que vale la pena que se haga un esfuerzo desde la provincia para darnos una mano para que siga teniendo este comportamiento de funcionalidad y de prestaciones que hace. Obviamente ya no depende de lo que uno desee, sino depende también de que haya una voluntad, seguramente política, de poder hacerlo, y creo que de sentido común. Veremos, insisto, no quiero adelantar nada ni prometer nada porque dependemos básicamente de la reunión que tengamos el miércoles con el Ministerio de Gobierno en Córdoba. Gracias, doctor. No, gracias a vos.